Revelando el velo, el sufismo y los misterios de la tradición secreta en Oriente Próximo. Hola, bienvenidos a este viaje que hoy nos lleva a explorar un tema que ha sido pedido una y otra vez por nuestra comunidad, el sufismo y su conexión con las tradiciones secretas que han influido en el pensamiento religioso de Oriente Próximo. Desde los tiempos de la Arabia preislámica hasta la Edad de Oro del Islam y el periodo otomano, estas ideas han dejado una huella profunda, a veces visible, a veces oculta, en la filosofía, la espiritualidad y las creencias de la región. Imaginen esto, en aquellos tiempos, el conocimiento no se compartía abiertamente como lo hacemos hoy. En cambio, circulaba en círculos cerrados, entre élites científicas, príncipes y cortesanos. Era un saber que se transmitía de boca en boca, de maestro a discípulo, y que a menudo se mezclaba con elementos de lo sobrenatural. Y aquí es donde entra en juego algo fascinante. Según el Corán, el libro sagrado del Islam, la magia y las ciencias ocultas no surgieron de la nada. Fueron enseñadas a los habitantes de la antigua Babilonia por dos ángeles caídos, Harut y Marut. En el versículo 102 del segundo capítulo del Corán, se nos cuenta que estos ángeles descendieron con un propósito claro: tentar a la humanidad. Pero no lo hicieron sin advertencia. Antes de enseñar sus conocimientos, les decían a quienes los escuchaban: no somos más que una prueba, una tentación del mal. No nieguen la verdad de Dios. A pesar de esto, algunas personas decidieron aprender de ellos, y lo que obtuvieron fue un conocimiento que, aunque poderoso, solo traía discordia y daño. Por ejemplo, se dice que algunos usaron estas enseñanzas para crear conflictos entre marido y mujer, pero siempre dentro de los límites que Dios permitía. Lo interesante aquí es que este conocimiento no beneficiaba a quienes lo adquirían. Al contrario, les alejaba del bien en esta vida y en la próxima. Era un arte vil, como lo describe el texto, algo que terminaba corrompiendo a quienes lo practicaban. Y aunque esto pueda sonar como una advertencia clara, en aquellos tiempos el límite entre lo religioso y lo sobrenatural era mucho más difuso de lo que imaginamos. En este contexto, surgieron diversas corrientes y sectas, como los sufíes, que en su mayoría se alineaban con el sunismo, pero también otras ramas chiitas y milenaristas. Como vimos en capítulos anteriores de esta serie, cuyas tarjetitas les dejo aquí arriba, el sufismo es, en esencia, una corriente mística dentro del Islam. No se trata solo de seguir rituales o dogmas, sino de buscar una conexión personal con lo divino, de experimentar la verdad a través de la introspección y la práctica espiritual. Lo que más me llama la atención es cómo el sufismo, a pesar de su enfoque místico, no se aleja completamente de esas tradiciones secretas que mencionamos al principio. De hecho, en muchos casos, parece ser una especie de puente entre lo religioso y lo esotérico. Los sufíes no solo buscan entender a Dios a través de la razón, sino también a través del corazón, de la experiencia directa. Y eso, amigos, es algo que me hace reflexionar sobre cómo, a lo largo de la historia, los seres humanos hemos buscado respuestas más allá de lo evidente, más allá de lo que podemos ver y tocar. Así que, mientras seguimos explorando este fascinante tema, les invito a que piensen en cómo estas tradiciones, ya sea el sufismo o las enseñanzas de aquellos ángeles caídos, han moldeado no solo la espiritualidad de Oriente Próximo, sino también nuestra comprensión de lo divino y lo humano. Porque, al final, ¿no es eso lo que buscamos todos? Un poco de luz en medio de la oscuridad, un poco de verdad en medio del misterio. El camino del místico, una mirada a la unidad del ser y el sufismo. Imaginen, por un momento, que todo lo que existe no es más que una manifestación de una realidad divina subyacente. Esta es la piedra angular de la teoría sofista de la unidad del ser, una idea que, aunque profunda, ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los siglos. Según esta visión, todo lo que vemos, tocamos y experimentamos no es más que un reflejo de esa esencia divina que lo impregna todo. Ahora bien, hubo un maestro, conocido como el vivificador de la religión y considerado por muchos como el más grande de los maestros, cuya obra se enmarca dentro de la tradición gnóstica. Este pensador estuvo profundamente influenciado por corrientes tan diversas como la astrología, el aristotelismo y el neoplatonismo, lo que le permitió tejer una filosofía única y compleja. Sin embargo, no todo fue aceptación. Su teosofía, que algunos llaman monista, fue atacada por los musulmanes ortodoxos, quienes argumentaban que un sistema que niega la dualidad entre lo divino y lo humano no puede tomar en serio las normas morales del Islam. A pesar de estas críticas, su legado no se desvaneció. Al contrario, innumerables místicos y poetas sufíes continuaron difundiendo sus ideas, encontrando en ellas una fuente de inspiración y conexión espiritual.
Uno de esos seguidores fue un poeta persa del siglo XIII, cuya obra se convirtió en un faro para los sufíes de habla persa. Para muchos, sus escritos eran la segunda lectura más importante después del Corán. Este poeta, con su enfoque místico, permitía que cada lector encontrara en sus versos un reflejo de sus propias creencias religiosas. Su influencia fue tan grande que incluso inspiró la creación de una orden de derviches giratorios, quienes buscaban alcanzar el éxtasis a través de un elaborado ritual de baile. Para ellos, la danza no era solo un acto físico, sino una forma de trascender lo terrenal y acercarse a lo divino. Pero el camino del místico no era fácil. La obediencia estricta a la ley religiosa y la imitación del profeta eran fundamentales para la mayoría de las sectas sufíes de la época. El místico debía emprender un viaje de introspección y esfuerzo mental, buscando purificar su yo más bajo de cualquier rastro de egoísmo. Poco sueño, poca charla y poca comida era un dicho común entre ellos, una especie de mantra que resumía su estilo de vida austero. El ayuno, por ejemplo, era una de sus prácticas más importantes, una herramienta para dominar los deseos del cuerpo y elevar el espíritu. El camino comenzaba con el arrepentimiento, un paso crucial para quien deseaba adentrarse en el sufismo. Una vez que el buscador mostraba su sincero deseo de cambio, un maestro sufí lo aceptaba como discípulo. Este maestro no era un guía cualquiera, su papel era crucial. Se decía que el discípulo debía estar en sus manos, como un cadáver en manos de su lavador, es decir, completamente entregado y dispuesto a seguir las instrucciones al pie de la letra. El maestro le enseñaba la importancia del esfuerzo constante, lo que ellos llamaban la guerra santa, una lucha interna contra el alma inferior, representada a menudo como un perro negro. Este perro no debía ser eliminado, sino domesticado, pues incluso las partes más oscuras de nosotros tienen un propósito en el camino espiritual. El neófito avanzaba a través de una serie de estaciones espirituales, cada una con sus propios desafíos. Estas etapas incluían la abstinencia, la renuncia y la pobreza, razón por la cual muchos místicos eran llamados fakir o derviches, palabras que significan pobre. Pero esta pobreza no era solo material, era una pobreza del ego, una entrega total a lo divino. La paciencia era clave, pues el camino no era lineal ni rápido. Cada paso requería tiempo, esfuerzo y, sobre todo, fe. En resumen, el sufismo nos invita a mirar más allá de lo aparente, a buscar la unidad en la diversidad y a encontrar lo divino en lo cotidiano. Es un camino de renuncia, pero también de descubrimiento, de lucha, pero también de paz. Y aunque sus prácticas puedan parecer extremas para algunos, su mensaje central sigue siendo universal, la búsqueda de la verdad y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Revelando el velo, el sufismo y los misterios de la tradición secreta en Oriente Próximo. Hola, bienvenidos a este viaje que hoy nos lleva a explorar un tema que ha sido pedido una y otra vez por nuestra comunidad, el sufismo y su conexión con las tradiciones secretas que han influido en el pensamiento religioso de Oriente Próximo. Desde los tiempos de la Arabia preislámica hasta la Edad de Oro del Islam y el periodo otomano, estas ideas han dejado una huella profunda, a veces visible, a veces oculta, en la filosofía, la espiritualidad y las creencias de la región. Imaginen esto, en aquellos tiempos, el conocimiento no se compartía abiertamente como lo hacemos hoy. En cambio, circulaba en círculos cerrados, entre élites científicas, príncipes y cortesanos. Era un saber que se transmitía de boca en boca, de maestro a discípulo, y que a menudo se mezclaba con elementos de lo sobrenatural. Y aquí es donde entra en juego algo fascinante. Según el Corán, el libro sagrado del Islam, la magia y las ciencias ocultas no surgieron de la nada. Fueron enseñadas a los habitantes de la antigua Babilonia por dos ángeles caídos, Harut y Marut. En el versículo 102 del segundo capítulo del Corán, se nos cuenta que estos ángeles descendieron con un propósito claro: tentar a la humanidad. Pero no lo hicieron sin advertencia. Antes de enseñar sus conocimientos, les decían a quienes los escuchaban: no somos más que una prueba, una tentación del mal. No nieguen la verdad de Dios. A pesar de esto, algunas personas decidieron aprender de ellos, y lo que obtuvieron fue un conocimiento que, aunque poderoso, solo traía discordia y daño. Por ejemplo, se dice que algunos usaron estas enseñanzas para crear conflictos entre marido y mujer, pero siempre dentro de los límites que Dios permitía. Lo interesante aquí es que este conocimiento no beneficiaba a quienes lo adquirían. Al contrario, les alejaba del bien en esta vida y en la próxima. Era un arte vil, como lo describe el texto, algo que terminaba corrompiendo a quienes lo practicaban. Y aunque esto pueda sonar como una advertencia clara,
en aquellos tiempos el límite entre lo religioso y lo sobrenatural era mucho más difuso de lo que imaginamos. En este contexto, surgieron diversas corrientes y sectas, como los sufíes, que en su mayoría se alineaban con el sunismo, pero también otras ramas chiitas y milenaristas. Como vimos en capítulos anteriores de esta serie, cuyas tarjetitas les dejo aquí arriba, el sufismo es, en esencia, una corriente mística dentro del Islam. No se trata solo de seguir rituales o dogmas, sino de buscar una conexión personal con lo divino, de experimentar la verdad a través de la introspección y la práctica espiritual. Lo que más me llama la atención es cómo el sufismo, a pesar de su enfoque místico, no se aleja completamente de esas tradiciones secretas que mencionamos al principio. De hecho, en muchos casos, parece ser una especie de puente entre lo religioso y lo esotérico. Los sufíes no solo buscan entender a Dios a través de la razón, sino también a través del corazón, de la experiencia directa. Y eso, amigos, es algo que me hace reflexionar sobre cómo, a lo largo de la historia, los seres humanos hemos buscado respuestas más allá de lo evidente, más allá de lo que podemos ver y tocar. Así que, mientras seguimos explorando este fascinante tema, les invito a que piensen en cómo estas tradiciones, ya sea el sufismo o las enseñanzas de aquellos ángeles caídos, han moldeado no solo la espiritualidad de Oriente Próximo, sino también nuestra comprensión de lo divino y lo humano. Porque, al final, ¿no es eso lo que buscamos todos? Un poco de luz en medio de la oscuridad, un poco de verdad en medio del misterio. El camino del místico, una mirada a la unidad del ser y el sufismo. Imaginen, por un momento, que todo lo que existe no es más que una manifestación de una realidad divina subyacente. Esta es la piedra angular de la teoría sofista de la unidad del ser, una idea que, aunque profunda, ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los siglos. Según esta visión, todo lo que vemos, tocamos y experimentamos no es más que un reflejo de esa esencia divina que lo impregna todo. Ahora bien, hubo un maestro, conocido como el vivificador de la religión y considerado por muchos como el más grande de los maestros, cuya obra se enmarca dentro de la tradición gnóstica. Este pensador estuvo profundamente influenciado por corrientes tan diversas como la astrología, el aristotelismo y el neoplatonismo, lo que le permitió tejer una filosofía única y compleja. Sin embargo, no todo fue aceptación. Su teosofía, que algunos llaman monista, fue atacada por los musulmanes ortodoxos, quienes argumentaban que un sistema que niega la dualidad entre lo divino y lo humano no puede tomar en serio las normas morales del Islam. A pesar de estas críticas, su legado no se desvaneció. Al contrario, innumerables místicos y poetas sufíes continuaron difundiendo sus ideas, encontrando en ellas una fuente de inspiración y conexión espiritual. Uno de esos seguidores fue un poeta persa del siglo XIII, cuya obra se convirtió en un faro para los sufíes de habla persa. Para muchos, sus escritos eran la segunda lectura más importante después del Corán. Este poeta, con su enfoque místico, permitía que cada lector encontrara en sus versos un reflejo de sus propias creencias religiosas. Su influencia fue tan grande que incluso inspiró la creación de una orden de derviches giratorios, quienes buscaban alcanzar el éxtasis a través de un elaborado ritual de baile. Para ellos, la danza no era solo un acto físico, sino una forma de trascender lo terrenal y acercarse a lo divino. Pero el camino del místico no era fácil. La obediencia estricta a la ley religiosa y la imitación del profeta eran fundamentales para la mayoría de las sectas sufíes de la época. El místico debía emprender un viaje de introspección y esfuerzo mental, buscando purificar su yo más bajo de cualquier rastro de egoísmo. Poco sueño, poca charla y poca comida era un dicho común entre ellos, una especie de mantra que resumía su estilo de vida austero. El ayuno, por ejemplo, era una de sus prácticas más importantes, una herramienta para dominar los deseos del cuerpo y elevar el espíritu. El camino comenzaba con el arrepentimiento, un paso crucial para quien deseaba adentrarse en el sufismo. Una vez que el buscador mostraba su sincero deseo de cambio, un maestro sufí lo aceptaba como discípulo. Este maestro no era un guía cualquiera, su papel era crucial. Se decía que el discípulo debía estar en sus manos, como un cadáver en manos de su lavador, es decir, completamente entregado y dispuesto a seguir las instrucciones al pie de la letra. El maestro le enseñaba la importancia del esfuerzo constante, lo que ellos llamaban la guerra santa, una lucha interna contra el alma inferior, representada a menudo como un perro negro. Este perro no debía ser eliminado, sino domesticado, pues incluso las partes más oscuras de nosotros tienen un propósito en el camino espiritual. El neófito avanzaba a través de una serie de estaciones espirituales, cada una con sus propios desafíos.
Estas etapas incluían la abstinencia, la renuncia y la pobreza, razón por la cual muchos místicos eran llamados fakir o derviches, palabras que significan pobre. Pero esta pobreza no era solo material, era una pobreza del ego, una entrega total a lo divino. La paciencia era clave, pues el camino no era lineal ni rápido. Cada paso requería tiempo, esfuerzo y, sobre todo, fe. En resumen, el sufismo nos invita a mirar más allá de lo aparente, a buscar la unidad en la diversidad y a encontrar lo divino en lo cotidiano. Es un camino de renuncia, pero también de descubrimiento, de lucha, pero también de paz. Y aunque sus prácticas puedan parecer extremas para algunos, su mensaje central sigue siendo universal, la búsqueda de la verdad y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. El fuego del conocimiento y la montaña que toca el cielo. Hay algo que siempre me ha fascinado, la idea de que el conocimiento no es algo que se pueda simplemente leer o escuchar. No importa cuántos libros devores, cuántos vídeos veas o cuántos podcasts escuches. El verdadero saber no se alcanza hasta que no lo vives, hasta que no lo sientes en tu piel, en tus huesos, en tu alma. Es como si alguien te hablara del fuego. Puedes leer 1000 veces que quema, que es caliente, que ilumina, pero hasta que no acercas tu mano a las llamas, no sabes realmente qué es el fuego. Y eso, amigos, es lo que significa el conocimiento, no es una teoría, es una experiencia. Recuerdo una vez que leí sobre una metáfora preciosa, una que viene del sufismo, esa corriente mística que tanto me inspira. Hablaban de la falena, la mariposa nocturna, y cómo esta criatura anhela tanto la luz que está dispuesta a quemarse en el fuego. No le basta con admirar las llamas desde lejos, quiere fundirse con ellas, desaparecer en su calor. Esa es la esencia del verdadero conocimiento, no conformarse con lo que otros dicen, no quedarse en la superficie, sino sumergirse, arder, dejar que el fuego te consuma hasta que no quede nada más que la verdad. Y es curioso, porque a veces hablamos de llegar al finisterre de las palabras, como si las palabras fueran un camino que termina en un acantilado frente al mar. Pero el mar, ese vasto océano que se abre ante nosotros, no es el final. Es el principio. Es el misterio que solo podemos comprender si nos lanzamos a nadar, si nos mojamos, si sentimos la sal en nuestra piel. El conocimiento no es un lugar donde quedarse, es un puente que hay que cruzar, un viaje que nunca termina. Dentro del sufismo, hay dos caminos, y uno de ellos, el que nace en una región lejana, se conoce como el sufismo embriagado. Es un camino de pasión, de entrega total, donde el buscador no se conforma con ver el fuego desde lejos. Quiere arder, quiere quemarse, quiere fundirse con lo amado. Y es que, como decía un gran poeta, no basta con escuchar las palabras de otros sobre el calor del fuego. Tienes que sentir el fuego en tu propia piel. Solo entonces entenderás lo que ninguna palabra puede explicar. Pero hay otra metáfora que también me conmueve profundamente, la montaña. En el sufismo, la montaña tiene dos significados. Por un lado, es el esfuerzo de la tierra por alcanzar el cielo. Es esa lucha constante, esa elevación, ese deseo de unirse a lo divino. Pero también representa a aquellos seres humanos que han dedicado su vida a escalar, a buscar, a crecer. Son los sabios, los que han subido hasta las cumbres más altas, no para quedarse allí, sino para ver más allá, para entender que el camino no termina nunca. Y eso es lo que más me inspira, la idea de que el conocimiento no es un lugar seguro. No es una casa donde refugiarse, sino un salto al vacío, un abrazo al fuego. Es dejar que tu yo se consuma, que arda hasta que solo quede la luz. Porque, al final, el verdadero saber no es algo que se posee, es algo que se vive, que se siente, que se transforma en ti. Así que, si alguna vez te sientes perdido en medio de tantas palabras, tantas teorías, tantas ideas, recuerda esto, el conocimiento no está en los libros, ni en los vídeos, ni en las palabras de otros. Está en ti, en tu capacidad de arder, de escalar, de cruzar el puente. No te detengas a contar los pasos. Quema tus dudas, tus certezas, y camina descalzo por el sendero de la verdad. Porque, al final, solo quemándote sabrás qué es el fuego. En busca de la verdad, cuando el enfado nos aleja de comprender. A veces, la vida nos pone frente a situaciones que nos hacen enfadar. Nos enfadamos con Dios, con el mundo, con aquello que parece inevitable. Pero, ¿te has preguntado por qué? Yo lo he hecho, y he llegado a una conclusión: cuando algo nos desagrada, es porque nos falta comprensión. No entendemos por qué sucede,
no vemos el sentido detrás de lo que nos molesta. Y es ahí donde debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué parte de la realidad no estoy comprendiendo? O, al menos, tener la paciencia para estar abiertos a comprenderla en el futuro. Porque, al final, el enfado es una señal de que algo dentro de nosotros no está en sintonía con lo que ocurre afuera. Y esto me lleva a otra reflexión, la importancia de tener un rumbo claro en la vida. No podemos despertar cada día con un oriente distinto, con nuestras coordenadas interiores cambiando constantemente. Necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que realmente nos mueve. Si no, cada amanecer se convierte en un nuevo comienzo sin sentido, en lugar de ser un paso más en el camino que hemos elegido. Por eso, las sabidurías antiguas siempre insisten en lo mismo: conócete a ti mismo, purifícate, recuerda quién eres. Al principio, esto puede parecer repetitivo. Uno lee los textos sagrados, escucha las enseñanzas de los maestros, y piensa, otra vez lo mismo. Pero la verdad es que no son las enseñanzas las que se repiten, sino nuestra mirada. Nosotros somos los repetitivos, los que tropezamos una y otra vez con la misma piedra porque no hemos profundizado en nuestra comprensión. No hemos purificado nuestra mirada. Y eso es lo que nos lleva a cansarnos de la vida, a sentir que todo es igual, cuando en realidad es nuestra percepción la que está estancada. El ser humano, por naturaleza, es olvidadizo. Lo sabemos bien, constantemente olvidamos lo que es importante. Olvidamos la verdad, olvidamos quiénes somos. En griego, la palabra verdad, aletheia, está relacionada con el olvido. Literalmente, significa aquello que no está oculto, lo que no hemos olvidado. Pero nosotros, al nacer, bebemos del agua del olvido, y por eso necesitamos recordar. Recordar quiénes somos, recordar el pacto primordial que nuestra alma hizo antes de encarnar. Los sufíes, por ejemplo, hablan de hacer dhikr, de recordar constantemente. Nos dicen que debemos tener presente aquella pregunta que Dios hizo a las almas: ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Y la respuesta fue un sí rotundo. El sufí es aquel que nunca olvida esa pregunta, aquel que siempre está escuchando esa voz interior que le recuerda su origen divino. Es lo mismo que escuchó aquel santo que, en medio de su soledad, sintió la presencia de Dios preguntándole: ¿quién eres tú? Así que, si alguna vez te sientes enfadado, perdido o cansado de tropezar con la misma piedra, recuerda esto: tal vez lo que necesitas no es cambiar el mundo, sino purificar tu mirada. Recordar quién eres, hacia dónde vas y qué es lo que realmente importa. Porque, al final, la vida no se trata de evitar el enfado, sino de comprenderlo y usarlo como una señal para crecer. Y eso, querido lector, es un camino que nunca deja de enseñarnos algo nuevo.